Bueno, pues buenos días y con brevedad vamos a empezar esta rueda de prensa de hacer público el convenio que hoy hemos firmado el Gobierno de Aragón y la Fundación para la conservación del quebrantahuesos. Corresponde a nuestra Consejería de Medio Ambiente y a la Dirección General de Medio Natural, pero al final quien firma es el Gobierno de Aragón con la Fundación de la Conservación del Quebrantahuesos. Me acompañan los representantes de la Fundación y el director general, a quien yo le paso la palabra para que haga una primera intervención. Buenos días. La verdad que es un placer tener hoy aquí a los representantes de la Fundación Quebrantahuesos, ligados de manera intrínseca y directa con el Gobierno de Aragón, porque hablar de Fundación Quebrantahuesos, no ya en Aragón, sino yo diría que, por supuesto, en toda España y en la actualidad en todos aquellos sitios donde hay una especie que conservar, yo creo que estáis presentes. Por eso felicito, en primer lugar, porque estáis desarrollando un trabajo y una labor encomiable. Hablar de Fundación Quebrantahuesos es hablar de protección no solamente de la especie catalogada en peligro de extinción, sino también de todos los hábitats y todas las especies que aparejan a esta especie en concreto. Hablar de Fundación Quebrantahuesos es hablar de recuperación de ecosistemas, no solamente de la especie. Es hablar de educación ambiental. Está llevando a cabo una labor majestuosa en cuanto a educación en los colegios, en cualquier sitio en donde tenéis la voz. Allí habláis de conservación, de respeto, de un trabajo bien hecho, un trabajo formado, científico, en el que desde hace muchos años, cuando fuisteis a Sudamérica para formaros en la manera en poder trabajar con esta especie en concreto, que estaba alarmantemente en peligro de extinción, no solamente en España, sino prácticamente en todo el mundo, pero fuisteis capaces de formaros, de traer una técnica pionera en Aragón y en el mundo, que es con la que en estos momentos estáis siendo capaces de no solamente aumentar las poblaciones en Aragón, en nuestro querido Pirineo, en nuestro querido Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, sino que también con esta solidaridad que va aparejada intrínsecamente al pueblo aragonés, y en concreto al Gobierno de Aragón en la actualidad, habéis sido capaces de ceder, de donar, de recuperar otros hábitats potenciales para la especie, como así venís demostrando con la cesión de estos ejemplares en picos de Europa, en Gredos y en Andalucía. Yo creo que esta cesión para conservar la biodiversidad de quebrantahuesos, no solamente en Aragón, sino en todo el resto del territorio nacional que puede ser susceptible de albergar estas poblaciones, esta solidaridad, esta cesión, yo creo que sois, como os llaman, sois los Licen de Andalucía, ¿no? O sea, esa comunidad fue capaz de llevar a cabo un trabajo para ubicar, no solamente en el territorio andaluz, sino en otros espacios naturales, esta especie, y con vosotros, con el quebrantahuesos, habéis hecho lo mismo, ¿no? Por supuesto, hablar de Fundación Quebrantahuesos es hablar de ecoturismo. Nosotros somos la Dirección General de Medio Natural, pero dependemos de la dirección del Departamento de Medio Ambiente y Turismo. Y yo creo que hay muchísima gente que viene a contemplar en Escuaín, que es la segunda parte del convenio que estamos firmando, no solamente el terreno, el territorio que hay en la Alfranca, en donde tan bien desarrolláis los huevos, sino también cómo educáis a los pollos en Escuaín, en el territorio del Parque Nacional. Hay muchísima gente que viene, que pasa fines de semana, que viene a hacer un turismo ornitológico, contribuyendo con eso a la fijación del territorio y al aumento de la riqueza. Por lo tanto, yo no tengo más que desde aquí daros las gracias y animaros a seguir con este compromiso que habéis adquirido, no solamente con el Gobierno de Aragón, sino con toda la sociedad aragonesa. Muchísimas gracias. Bueno, pues como queráis. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, consejero. Bueno, pues data ya de 1995 el primer acuerdo, convenio que nosotros firmamos con el Gobierno de Aragón, y yo eso es lo que destacaría, sobre todo la solidaridad del Gobierno, que no olvidemos es el competente en la especie, en el quebrantahuesos en concreto, en el
territorio aragonés, la solidaridad y la visión territorial que tuvo, porque se podía haber conformado con conservar los quebrantahuesos aragoneses, que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, con nuestra colaboración también, pero cuando nosotros propusimos alternativas de expandir la población al conjunto de las montañas ibéricas, esto ya tenía un compromiso muy diferente, porque implicaba una serie de trabajos, luchar también contra una corriente de opinión, que ahora es un caballo ganador, porque esto se ha dado bien, pero en su momento, cuando empezamos a hacer aquellas intervenciones en nidos de riesgo, pues también fueron operaciones que eran criticadas, porque se entendía como un manejo de los especímenes. Afortunadamente se hizo bien, se hizo con muchísima delicadeza. Bueno, nuestra fundación no hubiera trabajado de otra manera. Somos aragoneses, nos gusta que estén en Aragón, pero entendemos que en 1900 estaban en todas las montañas de la península ibérica, y ese era nuestro objetivo, que volviera esa conectividad territorial, no solo ya ibérica, sino también europea, y que en estos momentos se está consiguiendo. Entonces, bueno, nuestro agradecimiento al Gobierno de Aragón por la confianza que siempre ha tenido en el proyecto, y que gracias a ella pues nosotros hemos podido desarrollar, gracias a que esas competencias en la especie nos han permitido la cría en cautividad y la liberación de ejemplares en otros macizos, pues buscar una serie de proyectos de cofinanciación público-privada, como han sido 4 proyectos LIFE, 2 proyectos POCTEFA, y multitud de colaboraciones y sinergias con entes locales, comarcas, otros gobiernos autonómicos, empresas privadas, que han posibilitado que el quebrantahuesos haya podido crecer, como digo, tanto en Aragón como a nivel nacional. En el año 95 teníamos 35 unidades reproductoras, ahora estamos rondando las 100 en los Pirineos, pero también, y esto es un hito, que la semana pasada se destacaba por la Junta de Castilla y León, porque casualmente este año el nido de los quebrantahuesos del Moncayo está en Castilla y León. Fantástico, es limítrofe con nuestra región, con nuestro Moncayo de Aragón, y este año va a ser un hito que va a volar por primera vez un pollo de forma natural fuera de los Pirineos, pero por recolonización natural, no por fruto de una reintroducción, sino de forma natural, ¿no? Y esto es algo realmente relevante. Dicho esto, citar que también hay, aunque el escenario es positivo, también se ciernen algunas amenazas y estamos preocupados, y a este Gobierno se lo hemos hecho saber, y una de ellas es, por ejemplo, el desarrollo de la energía eólica, en concreto en el sistema ibérico, que limita las posibilidades de recuperación de la especie en el sistema ibérico, ¿no? Y se cierne ese clúster del Maestrazgo, que nos hizo frenar hace 3 años el proyecto de reintroducción en el Maestrazgo, frenar, pero ante la expectativa de ver finalmente cómo quedan esos territorios. Realmente, son especies que tienen unos altos requerimientos biológicos, que se desplazan por montañas, pero esos proyectos les pueden afectar de una forma drástica. ¿Qué más decir? Pues que tenemos también un futuro esperanzador, porque si a nosotros en el año 95 nos dicen cómo veíamos al quebrantahuesos, pues lo veíamos muy negro. Y ahora pensar que hay una población en las sierras andaluzas, que en el sistema ibérico, pese a que hay problemas, también desde la Generalitat Valenciana se continúa con el proyecto de reintroducción, que están casi 61 aves que hemos soltado entre Picos de Europa y Gredos, en Picos de Europa que ya tenemos consolidadas 4 unidades reproductoras, y que los Pirineos siguen creciendo y hay conectividad con el macizo central y los Alpes, pues bueno, es un sueño como naturalistas y como ornitólogos cuando comenzamos con este trabajo de recuperación del quebrantahuesos. Y lo que ha citado Alfonso, que el quebrantahuesos para nosotros es una seña de identidad, es una especie emblema, pero realmente nosotros tenemos una visión más amplia de la conservación. El quebrantahuesos es un emblema, pero en esos territorios hay personas y hay usos ganaderos, turísticos, etcétera. Entonces, lo que hemos intentado es que siempre el quebrantahuesos lo vieran como un aliado, no como un limitante, que la conservación suponga una limitación al desarrollo socioeconómico, sino que todo lo contrario, que sea un activo y que se entienda que conservar la naturaleza es rentable. Primero porque de ella dependemos para recursos básicos, y después porque es un sector cada vez más demandado por la sociedad, que viene a ver montañas en buen estado de conservación, especies emblemáticas, y bueno, que es lo que nos hace personas, ¿no? El saber y poder conservar la naturaleza.
Y bueno, después comentar que del centro de cría en cautividad, pues que de una primera inversión que hizo el Gobierno de Aragón para la creación de ese centro, que digamos que los planos los creamos un poco nosotros en función de nuestras necesidades y de lo que habíamos visto tanto con el cóndor bioandino como con el cóndor de California en Estados Unidos. Se creó un modelo de bajo coste, porque prácticamente allí no hay quebrantahuesos 12 meses, sino que llegan puestas a partir de finales de diciembre y aproximadamente a finales de marzo. Ya no hay uso en el centro de cría, porque ya van esos polluelos nacidos a las áreas de Hacking, en concreto al Parque Nacional de Ordesa. Pues es un modelo que está resultando, está funcionando con muy poquitos meses de uso y relativamente poco personal, pues conseguimos una alta productividad. Por citar el ejemplo que ha dicho Alfonso de los pollos de este año, pues en la naturaleza en Aragón, de casi 100 unidades reproductoras, van a volar 21 o 22 pollos y con esta intervención de puestas vamos a sacar prácticamente 11, o sea, el 50% de lo que va a volar de forma natural, con lo cual es un plus muy importante para la especie y esto es lo que os queríamos contar. Juan Antonio. No, en principio, nada más, recalcar un poco lo que ha dicho nuestro presidente, el director general también, de que es un proyecto muy solidario con el resto de España, porque bueno, el que el Gobierno de Aragón lleve cediendo pollos desde hace años y más concretamente este Gobierno haya apostado por ello, a nosotros nos parece muy importante para la recuperación de la especie, porque sin la cesión de estos pollos la recuperación en el resto de montañas ibéricas sería muy difícil. Básicamente quería recalcar esa situación y lo que apuesta el Gobierno y viene apostando el Gobierno de Aragón desde hace años para la recuperación de la especie, tanto en Aragón como a nivel nacional. Bueno, pues yo creo que se ha dicho ya lo importante, pero yo destacar bueno, que para el Gobierno de Aragón es una satisfacción poder continuar con una labor bien hecha durante muchos años. Habría que preguntarse qué ocurrió en Aragón hace 30 años, porque tantas cosas están celebrando este año su 30 aniversario y tiene una explicación que no viene al caso de la Fundación Quebrantahuesos, pero tiene mucho que ver con el Estado autonómico. Son los años 90 cuando se empieza a desarrollar Aragón como comunidad autónoma, aunque empezó un poquito antes, y fruto de eso el Gobierno de Aragón de entonces empezó a tomar decisiones que eran buenas para Aragón, que a lo mejor antes, desde un Estado central en Madrid, es más complicado que se atienda todo lo que ocurre en una nación tan grande como España, ¿no? Y por eso decías, desde el año 95 se viene trabajando. Pero yo destacar simplemente que una especie que estaba en peligro de extinción y que está catalogada como que puede estar en peligro de extinción, hoy en día colaboramos con otras comunidades autónomas para que estos pollos del quebrantahuesos vayan a otras cordilleras, no solo en Aragón. Y eso también es un motivo de orgullo para Aragón, para los aragoneses. Felicitar a la Fundación por la labor que está haciendo. Muchos cientos de niños, yo diría que miles de niños a lo largo de todos estos años están viendo lo que se hace y esto es educar en la naturaleza a la gente joven. Por tanto, bueno, pues estamos encantados de seguir manteniendo el convenio para estos próximos años y que Aragón y la Fundación sea un referente internacional de las buenas prácticas, en lo que es la conservación de especies, máxime cuando están en peligro de extinción. Así que daros la enhorabuena, reconocer el trabajo y manifestar la satisfacción del Gobierno una vez más por firmar este convenio. Como no se ha quedado ninguna pregunta.